En este viernes del cuarto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 6, 14 al 29. Pero hoy, 5 de febrero, la Iglesia recuerda la memoria de Santa Águeda. A mediados del siglo III, el romano Decio se hizo del poder del imperio por la fuerza y para controlar sus fronteras y consolidar su imperio, exigió a los cristianos realizar sacrificios en honor al emperador y darle culto. Los cristianos se negaron, y entonces Decio inició una furiosa persecución contra ellos. En dicha persecución murieron muchas autoridades religiosas, como el Papa Fabián, pero también murieron laicos que se negaron a adorar a alguien que no fuese Dios. Entre ellos se encuentra la joven Águeda, quien en Sicilia, a los 26 años, fue torturada salvajemente, le cortaron los pechos y la mataron. Se la considera patrona de las mujeres. Y ahora, volviendo al relato de hoy, les leo el texto citado. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio, y no acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. Pero la ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. Y el rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Vimos ayer que Jesús envió a los suyos a que vayan a los pueblos del entorno a exorcizar y a curar. Y hoy Marcos nos presenta la muerte de Juan el Bautista. Este relato se ubica en ese espacio temporal que tuvo lugar entre la partida de los discípulos de Jesús y su regreso. Dice el texto que la fama de Jesús se había extendido y que el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el que había resucitado y por eso los poderes actuaban en él, y otros decían que era Elías o un profeta como los antiguos. Según el texto, la actividad de Jesús llegó a oídos de Herodes, que era rey del territorio de Galilea en donde se movía el Señor. Se enteró el rey Herodes de lo que decía la gente, que atribuía el poder de Jesús a dos personajes célebres. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado y otros decían que era Elías, que había vuelto, u otro profeta. En la tradición judía, Elías nunca murió. Entonces dice el texto que Herodes, al oír lo que se decía, dijo: es Juan a quien yo decapité y que ha resucitado. Pensar que Jesús es Juan que había resucitado nos revela un cierto sentimiento de culpa que persiguió a Herodes por haber hecho asesinar injustamente al Bautista. Y entonces Marcos aprovecha la ocasión para contarnos su martirio. Sucedió que el rey había tomado prisionero a Juan y lo había encadenado por causa de Herodías. Herodías era mujer de su medio hermano Filipo y además
era su sobrina carnal. Bueno, pues ella había dejado a su marido Filipo y se había ido a vivir con su cuñado, que era a la vez su tío, Herodes Antipas. Y por tener Herodías, Herodes Antipas había rechazado a su mujer legítima, la hija del rey Aretas IV, lo que le valió más tarde ser invadido por Aretas. Solo la intervención de Roma impidió la derrota total de Herodes. Bueno, pues lo de Herodes y Herodías, a ojos vista, era un escándalo público. Y Juan, que tenía una conciencia formada y que tenía ante los ojos siempre a Dios, y lo correcto, denunció el hecho. Y le decía abiertamente al rey que no le estaba permitido tener a la mujer de su hermano. Herodías era una mujer de una ambición desmedida. Solo le importaba la riqueza y el poder. Y era tal su ambición que para conseguir riquezas y poder no le importaba venderse, ni le importaba traicionar a quienes se le oponían. Para ella, todo valía. El asunto es que Herodías andaba furiosa con el Bautista porque estaba denunciando a los cuatro vientos su ilícita relación matrimonial. Y dice el texto que Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. Su deseo era eliminarlo para silenciarlo y que no siga hablando. Pero no podía hacerlo, dice Marcos, porque el rey respetaba a Juan. Y sabiendo que era un hombre honrado y santo, y pese a que criticaba su relación, lo defendía. Además, aunque el discurso de Juan lo desconcertaba, lo escuchaba con gusto. Herodías, por tanto, no podía llevar a cabo sus planes de deshacerse del Bautista. Pero, dice el texto, que la ocasión se le presentó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Debió tratarse de un banquete a todo dar, donde el rey tiró la casa por la ventana. Un banquete que incluía, sin duda, comida, música, espectáculos y danzas. Y a este banquete había invitado a los más importantes y poderosos personajes de Galilea. También fueron algunos romanos, los tribunos. Es decir, la crema y nata de la sociedad de Galilea. Todos ellos, por conveniencia, aprobaban las ilícitas relaciones conyugales del rey. Desgraciadamente, por conveniencia, a veces cerramos los ojos al pecado y con tal de seguir disfrutando de beneficios, nos hacemos cómplices de lo que está mal. Bueno, pues sucedió que la hija de Herodías, dice el texto, entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. Y dice el texto que el rey se emocionó y quiso premiar a la chica y le dijo: pídame lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Le daría hasta la mitad de su reino. Es decir, se trataba de una oferta realmente generosa. Pero además, esta promesa la hizo delante de todos sus invitados. Le juró: te daré lo que me pidas. Dice el texto que ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Según el historiador Flavio Josefo, la hija que Herodías tuvo con Filipo, el hermano de Herodes, se llamó Salomé. El texto la presenta como una muchacha inmadura y superficial que, negando a su padre, apoyó a su madre en la relación ilícita con su tío Herodes Antipas. Y ahora no sabe qué pedir. La ambiciosa y manipuladora Herodías aprovechó la ocasión para deshacerse del Bautista. Ella sabía que Herodes estaba atrapado por su promesa y que no se podía negar a nada. Y entonces le hace pedir a su hija la cabeza del Bautista. Terrible. Y dice el texto que la muchacha enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Según el texto, el rey se puso muy triste, pues le gustaba escuchar a Juan y sabía que no había cometido un crimen digno de muerte y que no estaba bien mandarlo decapitar. Pero su imagen, el quedar bien, el qué dirán, pudo más que la justicia y la verdad. Había hecho un juramento público y no quiso quedar mal ante sus invitados. La verdad de las cosas es que Herodes no era un hombre libre. Estaba atado al qué dirán. Pues el hombre libre es el que hace lo correcto,
lo que Dios quiere es el que vive en la verdad y la justicia, aunque pierda, y aunque quede mal, y aunque le quiten. Pues por encima de nuestro propio bien debe estar siempre Dios, debe estar siempre lo que es verdad, debe primar lo que es justo y correcto. Y entonces, como Herodes era un hombre esclavizado de su imagen, de sus riquezas y de su poder, ordenó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Herodes, guiado por el que dirán, eligió cometer un crimen. Entonces el verdugo fue, dice el texto, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. El texto nos describe una imagen macabra. La muchacha recibe en una bandeja el premio por su buen baile, la cabeza del Bautista. Y por el capricho de su madre, perdió la posibilidad de tener hasta la mitad del reino de Herodes. Salomé, sin saber qué hacer con la cabeza, se le entregó a su madre y ésta consumó su venganza. Pero el mal proceder solo lleva a la perdición y a la desgracia. Más tarde el nuevo emperador Calígula le negó a Herodes Antipas el título de rey de Galilea y se lo dio a su amigo Agripa, que era a la vez sobrino de Herodes y hermano de Herodías. Y acusado por Agripa de complot contra el imperio, Herodes y su mujer Herodías lo perdieron todo. Fueron desterrados a Lión, donde murieron en total desgracia. Por su parte, Juan fue una víctima inocente que cayó atrapada por los caprichos del poder. Y esto es lo que suele pasar con los que siguen el camino de Jesús. Dice el texto que al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Mateo 14:1-12 nos dice que los discípulos de Juan se lo fueron a contar a Jesús y que éste, al escuchar la noticia, se retiró para estar a solas. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en 2 puntos. Primero, considerar que si somos discípulos de Jesús, no podemos estar de acuerdo con ningún tipo de pecado. No podemos hacernos cómplices del engaño, del robo, de la injusticia, de lo que está mal, y de ninguna manera podemos apoyar la maldad. Y segundo, nuestro deber como cristianos es oponernos a todo mal y denunciarlo, aunque ello signifique que tendremos dificultades y que podremos perder y que nos pueden matar. Pidámosle pues a Dios que nos dé la fuerza necesaria para ponernos siempre de su lado, aunque ello signifique sufrir el rechazo hasta de nuestra propia familia y amigos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.